Me parece bien. Bueno, buenos días a todos y todas. Estamos en el último día del Congreso. Este, Voy a dar lectura a la semblanza de Ana Sofía Menchaca. Ella es académica y abogada. Su formación profesional se centra en el derecho constitucional, los derechos humanos y el desarrollo humano. Ha trabajado en el ámbito público y privado, así como en instituciones y firmas locales e internacionales. Es académica del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO, desde el 2012, en donde ha desarrollado un proyecto académico en torno a la enseñanza de la justicia y el derecho, en campos como la cultura de la legalidad, la conciencia jurídica, el papel de las emociones en la práctica y el estudio del derecho, así como los desafíos de las mujeres para incursionar en las profesiones jurídicas. Muchas gracias, Ana Sofía, por estar aquí con nosotros y pues dar inicio al taller. No, pues muchísimas gracias, Keila, por esa presentación. Yo encantada de estar en el Congreso. Siempre es una de las actividades que más espero en el año porque me parece un gran espacio para profesoras y profesores reunirnos y de alguna manera pues estar en contacto, ¿no? Y pensando estos temas. Entonces, bueno, por acá se están terminando de integrar unas personas, pero bueno, les quiero compartir la presentación que preparé para el día de hoy. Voy a tratar de, pues también de que sea un espacio en donde podamos conversar y bueno, sobre todo que podamos reflexionar juntas y juntos sobre este tema. Entonces, le he llamado así Emociones, un nuevo camino para la educación jurídica y el objetivo del taller es que reconozcamos la presencia de emociones en la educación jurídica y también en las profesiones jurídicas que desarrollamos. Ahorita, más adelantito y aprovechando que no somos tantas y tantos, vamos a dejar un espacio para presentarnos también y conocernos. Bueno, pues tres cosas me gustaría proponerles en estas 2 horas que vamos a tener. Ahorita son las 10:07 y terminaríamos aproximadamente a las 12. Primero, proponer que hay un camino alternativo al que hemos aprendido para acercarnos al fenómeno jurídico y que puede ser desde las emociones. Segundo, que revisemos juntas y juntos los desafíos que tenemos al tratar de incurrir por este camino y también el potencial que van a tener la conciencia emocional, ¿no? Le llamo así conciencia emocional a ese reconocimiento de las emociones y hacerlo presente, tanto en la educación jurídica como en experiencias de justicia, de injusticia, en el ejercicio profesional, etcétera. Y que exploremos también estrategias muy concretas para que podamos llevar esto al aula, ¿no? Que la mayoría de nosotras quizá podemos estar en este contexto de educación jurídica de distintas maneras. Ahorita ya nos compartirán en qué andan. Y bueno, pues eso, poderlos llevar y que nos podamos llevar algo útil el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, lo primero, yo había preparado el Menti para que tuviéramos chance de compartir, pero en realidad somos 15 personas, entonces vamos ahorita, si les parece bien, a hacer el Menti para hacer el ejercicio como tal de las emociones y ahorita nos presentamos. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo andan hoy tus emociones? ¿No? ¿Cuáles reconoces? Y pueden ser de todo tipo y de toda forma, y si es que reconoces, porque también se vale de pronto no tenerlo tan presente, ¿no? Entonces, la invitación que quiero hacerles para que podamos tener esto como más interactivo es que entremos a esta página, menti.com, y esta sería la clave, 24855670. Se las voy a poner también por acá por el chat para que la tengan a la mano y que respondamos allí la pregunta, ¿no? 3 emociones que reconozcas el día de hoy y bueno, irlas haciendo más presentes. Entonces, voy a dejar de compartir para abrir la pantalla del Menti e ir recibiendo sus comentarios.
¿La podrías volver a poner en la clave, porfa? Está Sí, en el claro. chat. Está en el chat. Está en el chat, pero igual... Perfecto, no, perfecto, la veo desde el ¿Ya la chat. vieron? Ok. Se las repito, es 2485-5670. Mm. Muy bien, entonces por acá ya nos van llegando algunas. Y tenemos, pues, quién se siente alegre, que es quizá la que predomina y por eso nos la pone la aplicación en el centro, pero también me es difícil reconocer y eso es importante, ¿no? Que no siempre hemos aprendido a estar en contacto, a reconocer, a tener presentes, o a veces son tantas que no tenemos claro cuál es la que está más presente. Pero bueno, pues por ahí van saliendo algunas otras, ¿no? Me siento satisfecha, frustración, entusiasmo, enojo, melancolía, tristeza, optimismo, agotamiento, tranquilidad, la contentura, ¿no? Estoy contenta, inquieta, distraída emocionalmente también, ¿no? Que puede haber ahí como una buruca de emociones que todavía no reconocemos y no ponemos en su sitio, o por lo menos elaboramos un poco ya. Y sensibilidad, interés, y bueno, todas son válidas. Lo valioso de las emociones es eso, pues están. Y una primera cuestión que vamos a ir comentando es que no necesariamente tienen una moral las emociones propiamente, ¿no? La moral pasa después a un segundo plano. ¿A qué me refiero con esto? A que cualquier emoción que se presente está bien y quitarle ese dejo de lo que está bien y lo que está mal me va a ayudar a reconocerla. Entonces, reconocer cualquier emoción es valioso en este primer momento, ¿no? Entonces, bueno, una vez que tenemos ya estas emociones, pasamos a la segunda parte de este Menti. Ustedes pueden hacer la pregunta y es, ¿por qué elegiste este taller? ¿Qué te llama la atención de este tema? ¿Qué te interesa? ¿Qué te gustaría que sucediera en estas 2 horas que vamos a tener juntos? Y entonces, bueno, pues eso, también poder calibrar un poco las expectativas que tenemos de este momentito, pero también los intereses de ustedes, ¿no? Nada más confirmar, ya está abierta la votación, pero si hubiera algún problema, por acá lo desactivamos, ¿ok? Ok, yo voy a ir dando lectura. Por acá nos dicen, me parece un tema importante en la educación jurídica. Muy bien, ok, lo reconoces como importante. Continuar reflexionando sobre este tema, buenísimo. Porque las emociones son importantes para desarrollar una inteligencia emocional y es algo que olvidamos en la formación integral de estudiantes. Sí, es algo ahí presente, ¿no? Aprender cómo se vinculan las emociones con el tema de la enseñanza del derecho. Buenísimo esas dos temáticas, poder unirlas, ¿no? En algunos días tendremos un curso precisamente para docentes y es parte fundamental de los temas que se abordan. Excelente, qué bien. Considero que es un tema que ha cobrado auge importante y aún es poco explorado, incluso desdeñado. Sí, no es un tema muy popular en nuestras escuelas de derecho, ¿no? Muy bien, porque estoy trabajando este tema. Excelente. Durante mi experiencia en la facultad, mis maestros eran muy apáticos a nuestras emociones. Ellos mismos tenían poca inteligencia emocional. Sí, vamos a ver que es parte de la cultura profesional de nuestras carreras, ¿no? Porque nos sentimos como pensamos.
Creo que es muy importante, dicen por acá, identificar las emociones, porque las emociones son importantes para el aprendizaje significativo. Sí, es como la manera en la que me vinculo al aprendizaje y eso le da potencia, ¿no? La energía me ayuda a movilizar. Conocer más sobre la integración. Perfecto. Muy bien. Pues, bueno, miren, el taller yo lo preparé porque no sabíamos cuántas personas se iban a unir, así como para que fueran muchos, para que fueran pocos. Entonces, somos 18 personas, creo que sí alcanzamos a presentarnos brevemente de dónde venimos, nada más para reconocernos, porque yo creo que eso sería valioso, ¿no? Entonces, si quieren ir abriendo su micrófono y contar de dónde vienen, eso sería un buen momento. Ay, pues si quieren empiezo yo. Adelante. Yo soy Valeria, yo soy investigadora en el área de género en el CEP. Y bueno, me da mucho gusto estar en el taller, la verdad, se ve súper interesante, estoy muy emocionada. Gracias, Val. Buenísimo. Mi nombre es Ana Flores, también trabajo en el SEAD en el área de investigación, más específico en el área de innovación educativa y soy fan de este tema, entonces por nada me lo perdía. Gracias, muchas gracias, Ana. Y sí, por acá nos dice Sergio y coincido, Juan, Marta y Hogar, mientras no estén presentándose, si pueden por favor silenciar sus micrófonos para que no haya esa interferencia. Gracias, ya por ahí están haciéndolo, mil gracias. ¿Quién se presenta? Bueno, soy Rosalba González, trabajo en el SEAD y bueno, trabajo también con el tema de la capacitación y mi tema es precisamente la inteligencia emocional. Buenísimo, Saludos a hola. todos y a todas. Sí, saludos Rosalba, qué gusto. Pues si quieren me presento yo soy Sergio Anzola, trabajo en el SEAD y me interesa mucho este tema desde que hice mi tesis que tenía que ver como con la profesión jurídica, el psicoanálisis, el sentimiento de culpa y esas cosas. Entonces, pues, padrísimo y me alegra mucho verte, Sofi. Qué bueno que andes por acá en el Congreso acompañándonos. Sí, qué gusto saludarnos. Muchas gracias. Yo soy Ilse Torres, soy profesora investigadora del ITESO y bueno, quería estar en este taller porque yo me dedico a la filosofía del derecho y justamente este tema me ha hecho repensar muchas cosas porque estoy en un área en la que tendemos a hiperracionalizar todo y enfocarnos precisamente en todo lo que tiene que ver con el razonamiento práctico, desconociendo lo que tiene que ver con las emociones. Entonces, he aprendido mucho de Ana Sofía y pues quería estar aquí. Gracias, Ilse. Bueno, aprovecho también. Hola, ¿qué tal? También estoy haciendo un montón con el equipo del SEAD. Colaboro en el SEAD junto con Ana Fer y con otras personas. Rosalba también en innovación educativa. Y pues igual que mis compañeras y que Sergio, pues nos interesa mucho este tema por lo que trabajamos con docentes y también por cuestiones de estudios que he llegado a tener sobre este tema. Muchas gracias. Buenísimo, gracias, Diego. Bueno, yo soy Keila, también estoy en el SEAD y soy recién egresada de la Facultad de Derecho. Y pues la verdad me llamó la atención el título y pues me interesó mucho. Ok. Bueno, ¿hay alguien más que quiera? No sé si me oigan. Sí, ¿sí te escuchas? Bueno, a mí me interesa este tema porque desde ayer también participé en algo de cuestiones emocionales y me llama la atención. Yo creo que soy profesora de la Universidad de Sonora y me hubiera gustado participar más, pero por X o Z no pude participar más, pero nos inscribimos y creo que es un tema muy interesante para efecto como maestro. Uno puede reflejar cómo se siente y los estudiantes en esta contingencia. Yo creo que es importante.
este tema muy más importante que en otras ocasiones. Excelente, pues bienvenida. Gracias. Hola a todos, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Juana Pérez Gómez. Yo soy profesor docente en la Universidad de Guadalajara. Es la primera vez que yo participo en un congreso de SEAD. Me llevo muchas experiencias aquí. Este taller me llamó mucho la atención porque yo pertenezco a un cuerpo académico en la Universidad de Guadalajara que estamos trabajando con metodologías de enseñanza jurídica innovadoras y hemos participado en algunos otros congresos con algunos temas que tienen que ver con la inteligencia emocional. Entonces, eso me llamó bastante la atención porque son parte, la inteligencia emocional la hemos separado de lo que es las metodologías de enseñanza y tienen una gran implicación en cómo aprenden los estudiantes. Entonces, el manejo de las emociones, tanto en nuestra formación como en nuestra labor profesional, pues son de suma importancia, ¿no? Ok, pues bienvenida, Juana. Muchas gracias por compartirnos tu trabajo también. Hola, buenos días. Buenos días. Yo soy la maestra Ana Karen Viviana Orozco. Yo estoy en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, también en la Facultad de Derecho de la UNAM. Y bueno, me interesó este taller porque en mi caso doy filosofía del derecho y derecho penal. Entonces, pues en las dos claramente siempre implicadas las emociones al extremo. ¿Por qué? Porque no puedes tocar un tema penal sin tener ese cuidado de cómo van reaccionando los alumnos, ¿no? Digo, quisiera que el derecho penal no fuera así, pero lamentablemente es así, es rudo, es crudo. Entonces, no puedo poner un ejemplo si yo estoy viendo que un alumno reacciona en exceso, ¿no? Incluso les advierto desde antes, tal día vamos a ver tal tema, si alguien no quiere estar presente, si alguien tiene una situación detrás, porque me parece muy, muy importante. Los docentes, al menos que a mí me tocaron, a veces en la parte de los delitos en particular, por ejemplo, ponían cada ejemplo y sentías la reacción de los compañeros, ¿no? Si alguien lamentablemente había sufrido una situación parecida, pues era impactante. Entonces, a mí, ahora como docente de esta materia y en la parte de filosofía del derecho también, pues tengo mucho esa mesura, ese cuidado, ¿no? De llevar a cabo, de sí explicarle gráficamente, claro, porque la vida no va a ser teórica. Entonces los llevo a la práctica, pero con el más cuidado que puedo para que no vulnere, para que no los haga sentir mal o los ponga en algo extremo, ¿no? Por ejemplo, ahorita que en México tuvimos, bueno, en la Ciudad de México, que se activó la alarma sísmica, y yo estaba en clase, de 8 a 10 de clase. Entonces fue impresionante ver cómo salieron, ¿no? Inmediatamente esa incertidumbre, ese temor que algunos tenían. Entonces igual retomar la clase y hasta ponerlos otra vez tranquilos, ¿no? Y darles ciertos ejemplos de lo que podía pasar en un sismo y donde estaba implicado el derecho penal, ¿no? Entonces, pues ahorita esta experiencia que tuvimos en la Ciudad de México, pues fue lo bastante gráfica para intentar calmarlos a todos y buscar esas experiencias de ver cómo reaccionaron y lo que ha pasado y cómo lo pueden llevar al ámbito del derecho. Entonces, bueno, por eso yo dije, bueno, este taller es para mí hoy y mi primera vez igual en este congreso del SEAD y estoy muy, muy feliz de haberlo podido presenciar, muy, muy contenta y bueno, espero que se siga trabajando y colaborando todos, ¿no? Gracias. Ok, buenísimo, ¿no? Gracias a ti, gracias por compartir esos contextos concretos donde se pone en acción este tema, ¿no? Nos escribe Juan Osorio que tiene un poco de problemas de audio, pero que se presenta. Bienvenido también de la UMAC Puebla. Igual, si alguien tuviera problema y solo quiere presentarse por el chat, también es muy válido. De hecho, creo que ya casi todos nos hemos presentado. Por ahí faltan algunos, pero bueno, igual es libre, ¿no? Quien quiera tomar la palabra y si no, continuamos.
Buenos días, mi nombre es Paulina Costa, soy de la Universidad de Sonora y me interesa mucho la temática porque me toca trabajar mucho con los profesores de Derecho y en esta contingencia que hemos trabajado tanto con ellos, vemos mucho también la parte emocional, pero también estamos atendiendo algunas recomendaciones de organismos evaluadores y es el trato directo de los profesores con los estudiantes. Entonces, esta temática es de bastante interés para nosotros. Ok, excelente. Gracias, Paulina. Hola, buenos días. Mi nombre es Julia. Yo soy abogada y yo soy de Yucatán. Realmente yo no soy docente, pero pues sí, bueno, el tema de las emociones sí me llamó la atención. O sea, me inscribí en este congreso, he estado asistiendo a las salas virtuales, la verdad, súper interesante. Y pues nada, para aprender, seguir aprendiendo. Ok, bienvenida, Julia. Gracias. Bien, pues si hubiera alguien más, le pido pues que me levante la mano, pero si no, vamos comenzando. Alguien más que quiera presentarse, sé que hay más, pero está bien. Adelante, Marta. ¿Quieres, Marta Leticia, que te abramos tu micrófono? Tú abres. Adelante, Miguel, también, sí, si tú quisieras. Buenos días a todos. Buenos días. Sí. Hola. Mi nombre es Marta Leticia. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Yo soy de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana. Imparto también la cátedra de Filosofía del Derecho y Derecho Internacional Privado. Estoy interesada en este taller que considero que en este momento, con la situación de la pandemia y lo demás, la parte emocional está dando muchos, nos está complicando un poco, ¿no? La situación, y también considero que dentro del derecho a veces dejamos un poquito las emociones y como estaba la compañera anterior, hay ciertas áreas del derecho en la cual es importante de alguna manera tener un control de las emociones, más nosotros como abogados, ¿no? Entonces considero que este taller me va a ayudar, ¿no? Para poder comprender mejor con unos, algunas de estas situaciones, las cuales realmente está de ayer tener algunas estrategias o algunos elementos para tratar de contar mejor antes. Ok. Se está cortando un poquito, pero lo que rescato es bueno, esta necesidad tan importante de tomar en cuenta las emociones en la pandemia y también que nuestra profesión ha hecho un poco de lado este tema, ¿verdad? Gracias. Gracias, Marta. Adelante, Miguel. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Gracias, muy buenos días a todos, muy buenos días a todos. Pues aquí feliz de estar en este fabuloso congreso que ha tenido una cantidad maravillosa de aprendizaje, de conocimiento, de perfeccionamiento de este conocimiento que pues de una forma u otra ya va manejando uno. Yo me llamo Miguel Ángel Granados Atlaco, soy profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM desde 1989, doy la clase de Derecho Penal y más adelante fui dando otras asignaturas como Introducción al Estudio del Derecho, Filosofía del Derecho, que me encantaron varios comentarios que se han hecho acerca de la importancia de la filosofía del derecho en otros espacios aquí del Congreso.
Y también soy profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, ahí imparto la materia de Derecho Electoral, ahí fundé la materia de Derecho Electoral mexicano. Trabajo en otra institución privada, que es el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, ahí soy director del doctorado y también coordino la maestría en Filosofía e Historia. Y bueno, pues tenemos mucha actividad académica, la verdad es que yo también me sumo a estas opiniones que hay acerca de la importancia de estar al día en cuanto al manejo de estas tecnologías, que tampoco es nuevo, por supuesto que hayan estado, la única diferencia es que ahora volteamos hacia ellas, pero han estado desde hace muchos años, ¿no? Y nosotros afortunadamente desde el CUEG, yo empecé impartiendo doctorado hace más de 6 años, simultáneamente en presencial y en línea, ¿no? O sea, yo tenía alumnos a distancia y en el mismo momento que estaba yo trabajando con alumnos en ese momento en vivo y a todo color, ¿no? Entonces tenemos la experiencia con esto. Y la verdad es que este taller se me hace fabuloso porque, no sé, aspiro, ¿verdad? A lo que ya, a lo menos ya vivimos en un principio, que me parece también muy importante esta idea de cómo estamos, ¿no? ¿Cuál es mi estado de ánimo? ¿En qué condiciones me encuentro? ¿De qué manera yo me percibo, ¿no? Frente al aula, porque además, en tanto seres humanos, tenemos toda una integralidad frente al alumno, ¿no? Y esa integralidad la ponemos en juego en cada momento dentro del aula. Y por eso es importantísimo que seamos los primeros en estar bien, ¿no? O sea, y además en tener esa sensibilidad y la empatía con el alumno de también todas las circunstancias, entre la pandemia, entre la preocupación, entre el tema de que, ay, a ver si no me falla hoy el internet, a ver si no se me va la luz, a ver si funciona bien mi computadora, a ver si no me grita mi abuelita que ya está listo el desayuno y me escuchan, o a ver si no se me trepa mi gato y me empieza a ronronear por todo el rostro y no me deja ver la clase. O sea, yo creo que a veces nos falta eso, ¿no? O sea, esta imaginación más hacia allá de lo evidente, de lo que puede pasar tener un alumno frente a nosotros, sino que es el hecho de todo lo que le circunda, todo su entorno y cómo puede jugar también. Entonces es muy importante que el alumno se sienta a gusto. Sí. Yo siempre he dicho, un proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser gozoso para el docente y para el alumno. El alumno debe gozar. Dice Einstein cuando habla de los maestros, dice que el buen maestro le enseña al alumno a gozar el aprendizaje, a gozar el aprender algo, ¿no? Tiene que ser gozoso. Y entonces la verdad es que yo pues me congratulo de haber tomado esta decisión de tomar este congreso. Les agradezco mucho, la verdad es que ha sido de alta valía y por supuesto que esto tendrá que verse reflejado en las aulas. Pero este taller me parece que nos genera grandes expectativas. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Y sí, como dices, qué importante que seamos primero nosotros, nosotras, quienes tengamos esta conciencia acerca de las emociones, ¿no? Bueno, pues voy a dar inicio entonces. Les continúo compartiendo la pantalla. Estuvimos revisando esto, ¿no? Ahorita como qué nos tiene aquí, qué es lo que nos llama la atención, que estamos por acá. Y si se fijan, en realidad sí hay profesorado, pero también personas que nos dedicamos a la educación jurídica propiamente en algunas instituciones e incluso como parte del ejercicio profesional también, ¿no? Entonces, bueno, pues por aquí ya recorremos el cómo llegamos y por qué nos interesó este taller. Y yo les quiero platicar como punto de partida yo cómo llegué a este tema. Y lo hago desde la experiencia personal porque precisamente es ese dispositivo, el de la experiencia personal, uno de los cuales se puede utilizar y echar mano para empezar a hablar de emociones en un grupo. Entonces, bueno, yo por acá les cuento un pequeño relato que de las muchas o distintas experiencias que tuve en profesiones jurídicas en Guadalajara. Yo empecé trabajando en un despacho de temas civiles y familiares, trabajé un tiempo también en juzgado como meritoria y luego en una firma de abogados más grande en temas corporativos. Luego me moví un poco al tema de derechos humanos y estuve en algunas instituciones trabajando este tema y luego transparencia y finalmente llegué a la academia. Y lo que yo me daba cuenta es que la gestión de todas las implicaciones que tiene el contacto con la conflictividad humana eran cosas para los que a mí la educación jurídica no me preparó y que más bien lo que me pedía, como ya ustedes lo han mencionado, es que para ejercer el derecho hay que escindir la razón, anular la afectividad
y bueno, dejar las emociones en una reserva, en un lado aparte, ¿no? Sin embargo, las experiencias que humanamente a mí más me impactaron fue pues cuando conocí los casos de violaciones graves a derechos humanos, que decía de qué manera como humanidad llegamos a esto, ¿no? Y me descubría muchas veces distante porque no sabía cómo procesar emocionalmente lo que me pasaba, yo qué podía hacer ante eso, ¿no? Y me ocurrían muchas cosas también. Entonces, bueno, pues descubrí que este era un reto para mí, era un tema importante y así fue como después de haberme enfocado en el derecho constitucional y en los derechos humanos, dije, no, me falta una herramienta. Todo esto ha sido como para amueblar bien mi cabeza, pero me falta la herramienta de poder de alguna manera integrar también la vida humana desde distintas dimensiones, ¿no? Y entonces cuando ya era yo profesora en el ITESO, me metí a estudiar una segunda maestría en desarrollo humano y bueno, buscando esto, integrar los diferentes aspectos del ser, que es lo que ofrece este campo disciplinar, y sí mi capacidad racional, que además había sido súper incentivada en el derecho, pero también mi vida emocional y corporal, que a veces ahora vamos a hablar de emociones, pero las emociones se reflejan en el cuerpo, ¿no? Y yo también decía, estoy tan desconectada de mi cuerpo que podría básicamente desenchufar el cuerpo de la cabeza y pareciera que no pasaba nada, pero en realidad sí ocurre, ¿no? Y entonces el desarrollo humano es eso, una perspectiva para comprender al ser humano desde otros lugares y promover habilidades para poder facilitar y acompañar procesos de humanización, porque eso es lo que hacemos como parte de nuestra profesión. O sea, si somos profesoras, profesores, incluso si somos abogadas, abogados, pues en realidad estamos acompañando procesos que desafortunadamente muchas veces no son procesos de humanización, sino de deshumanización, pero la intención del derecho sí sería que lo fuera, ¿no? Entonces, bueno, quiero platicarles muy brevemente que yo hice como parte de este ejercicio de la maestría un trabajo de investigación precisamente queriendo reconocer el papel que tenían las emociones en distintos procesos. Primero, cuando se elige la carrera, segundo, cuando estamos en esta etapa de formación y tercero, en el ejercicio profesional. Entonces, mi sorpresa ante esta que de alguna manera era mi intuición, porque venía de mi propia experiencia también el decir, ahí las tengo, nomás las tengo súper guardadas, ¿no? Mi sorpresa fue que en realidad las emociones están presentes, que hay una radiografía muy grande de emociones que se presentan en todos estos procesos y que prácticamente lo que tenemos es una cultura emocional que regula las emociones para bloquearlas, ¿no? Y entonces esa es así como la gran síntesis de lo que encontré, pero me encontraba cosas más puntuales, por ejemplo, que en la educación jurídica tenemos procesos en los que tenemos en la elección de carrera hay distintas emociones. Hay quien elige la carrera con toda la certeza de que lo que quiere es ser abogada, abogado y va y se inscribe y muy feliz, pero hay quien todo este proceso le lleva una introspección, incluso hay quien siente un poco en el proceso hasta depresión de no saber elegir, de no poder elegir, de no poder optar por algo y tiene que ver con muchos procesos personales también. Otro momento en donde aparecen emociones es en el rol que tenemos como profesores, en esta relación profesor-estudiante, en donde, claro, puede haber orgullo, puede haber una admiración, pero también un rechazo. Muchas veces el desagrado de un profesor me lleva como estudiante a saber lo que quiero y lo que no, y se juega todo eso en el aula al final, y eso es algo que nos toca a nosotros estar conteniendo y quizá de lo que podríamos también conversar. Luego, bueno, que en la educación jurídica se crean en nuestras universidades comunidades de estudiantes que están al margen de la institución o de nosotros como profesores, y entre ellos crean la comunidad a veces para pertenecer y ser parte, pero a veces también como una manera de decir, ay, lo que hacen aquellos compañeros no me gusta, ¿no? Los concursos, simulaciones y competencias, las prácticas profesionales, todos estos procesos de formación van a poner en juego emociones también, ¿no? ¿Y qué pasa en las profesiones jurídicas? Bueno, que tenemos una cultura emocional, es decir, no porque regulemos las emociones y las bloqueemos, significa que no hay cultura. Es esa la cultura, ¿no? Precisamente. Entonces hay que hacer conciencia de esa cultura para tenerla presente, por ejemplo, cuando estoy en un proceso jurídico de algún litigio, de algún momento de la profesión,
para también ahí desde esa conciencia mirar cómo puedo vivirla de otra manera, que ese sería al final la propuesta del desarrollo humano, vivir de otras maneras las cosas que vivimos todos los días, pero de una manera como más libre, más elegida, que puedo optar por ella, ¿no? Entonces, bueno, dos cosas en síntesis yo encontraba en la profesión, que es, hay un dilema entre una profesión que se ejerce desde la competitividad y eso implica muchas veces juegos de suma cero, anular al de enfrente, ¿no? Porque o gano o pierdo, e incluso ganando o perdiendo es complicado, porque entonces significa que pasé por este proceso de hacer que el otro no existiera, ¿no? Y por otro lado, también somos personas solidarias, ¿no? No es que seamos solo uno u otro, ¿no? También buscamos muchas veces desde la empatía, desde el cuidado del otro, desde el participar y colaborar con el otro, pues mucho más la solidaridad. ¿Audio activado, Perry? Y en el otro dilema sería pues la constante necesidad de equilibrio entre la vida personal y la profesional, ¿no? Algunos de ustedes, algunas decían, estoy cansado, agotado, y vivimos en una sociedad, es eso, ¿no? Que nos cansan, que nos agotan, que nos exigen demasiado y tenemos que encontrar maneras entonces de equilibrar. Y por ahí algunos retos y desafíos, aparece por supuesto el tema del bienestar, la búsqueda permanente de bienestar y de cómo poder vivir una profesión desde el bienestar y también un proceso de formación. Cada vez nuestros estudiantes son más exigidos por el mundo, pues, y por toda la competencia que hay allí, ¿no? Luego, necesidades de gestión emocional. Esto es algo que va a aparecer todo el tiempo y para quienes andan interesados en la inteligencia emocional, aquí es donde cabría esta partecita. La gestión emocional es algo que no aprendemos, que no se nos enseña muchas veces, que los currículos de las escuelas no tienen y entonces luego tenemos que acceder a otras cosas para saber gestionarla. Como profesoras, como profesores, como líderes de un grupo, de un equipo de personas, pues la gestión emocional que tengamos va a ser muy importante porque modelamos con esto la manera de atender y estar con nuestras emociones, ¿no? Entonces, por ahí sería esa parte. Y la última, y también me parece importante, y ya lo decían ustedes, todos los que hablaron de filosofía del derecho, por ejemplo, de algunas materias en concreto, pues es que las emociones tienen un potencial enorme también para enseñar y para ejercer el derecho, ¿no? Y por ahí es un poco el resumen de lo que yo encontré. Y bueno, pues algunas emociones que estaban presentes precisamente, ahora enfocándonos, es un congreso de educación jurídica, pero enfocándonos en este momento. Bueno, pues por ejemplo, en la elección de carrera ya les decía ansiedad, miedo, inseguridad, soledad, satisfacción, alegría. En simulaciones como la euforia de ganar la competencia, el entusiasmo, pero también la frustración o la insatisfacción y ahí van a estar esas emociones. En las prácticas profesionales, sorpresa, asombro, entusiasmo, confianza, rechazo, incertidumbre. Aquí parecen como genéricas, pero algunas cosas que comentaban las personas a las que yo entrevisté, que fue unas entrevistas semiestructuradas, cualitativas, lo que me decían es, pues muchas cosas que quizá nosotras ya hemos pasado nosotros, ¿no? Que cuando empiezas a trabajar, pues vas a tener el entusiasmo de decir, ya soy abogada, ya soy abogado, pero luego te vas a ir enfrentando con muchas cosas en el gremio, en el ejercicio, en donde incluso a veces sientes rechazo, no sabes cómo se hacen las cosas y eso, digamos, genera emociones, ¿no? Miedo, frustración, disconformidad. Y en todo este proceso uno pensaría, pues alguien ya eligió la carrera, ya se queda y se queda feliz y no, en realidad va siendo como un electrocardiograma, ¿no? A veces se vive con mucha emoción, a veces luego dicen, ya me quiero salir, me quiero cambiar de carrera, pero luego se vuelven a entusiasmar cuando encontraron un profesor que les llamó la atención o cuando encontraron una actividad como las simulaciones o los concursos o porque un grupito de estudiantes les soportó para continuar el proyecto, pero van siendo fluctuaciones y no es que todo el tiempo la emoción es positiva, digamos, si es que pudiéramos ponerle como una emoción que se siente mejor, sino que también hay emociones que no se sienten tan bien que a veces potencian estos procesos, ¿no? Entonces, bueno, es un poco un marco de referencia desde el que yo quería iniciar
pero al final para llegar a la pregunta con ustedes, ¿no? Vamos haciendo ahora sí a través del Menti, de nuevo, menti.com, 3380-877, esta pregunta. ¿Tú qué emociones reconoces en tu rol en la educación jurídica? Si es algo en el que participas, digamos, desde la estructura o desde la institución que investiga, que promueve estos temas, o tal cual las preguntas. ¿Qué tipo de emociones reconoces? ¿Qué pasa en tu aula? ¿No? Porque fíjense algo bien interesante, cuando entramos a un aula, y sobre todo ahora en redes, ¿no? Está uno en redes y de pronto silencio de 1 minuto. Y empieza una ansiedad, ¿no? ¿Alguien va a hablar? ¿No va a hablar? Entonces, hay muchas cosas que están pasando al tiempo. Si salgo de una clase en la que conecté con el grupo, bueno, puedo salir lleno de energía, todo mi cuerpo incluso se calienta, sudo y salgo feliz, pero igual puede pasar a la clase siguiente que no fue un buen día, que no conecté para nada, que más bien me hicieron muchas preguntas que no fui capaz de responder. Y entonces pareciera que mi autoestima como profesor o profesora pues puede ser de excelente a nada, ¿no? Y así, en cosa de 2 días. Entonces, pasan muchas cosas cuando estamos en esto. Entonces, bueno, me voy a salir de esta pantalla para, a lo mejor todavía no está abierta la votación, denme un segundito nada más, para que puedan empezar a hacer la participación. Entonces, bueno, es eso, ¿no? Como reflexionar, pensar en mi rol, que puedo tener distintos roles sobre mi papel en la enseñanza del derecho, incluso en las profesiones jurídicas, ¿cuáles son las emociones que están más presentes, ¿no? Y entonces, eso, que podamos distinguirlas, algo en concreto que digan esto me pasa, ¿no? O esto, a ver, ya tendría que estar abierto y voy a copiar de nuevo el código en el chat. Ajá, ahí lo tienen, ¿sí? Si les sigue marcando error, les pido me lo cuenten para buscar qué pueda estar pasando. Okay, una pregunta. Sí. ¿Quiere que le contestemos a la pregunta aquí en el chat? Eso es lo que... Sería entrar a una página que es menti.com, en una página de internet, y ahí poner la participación. En el chat no. Si te es más fácil, puedes ponerlo. Un poco también estoy con esto tratando de colocar algunos recursos con los que puede haber interacción que se pueden llevar ustedes para sus clases, pero si es más fácil en el chat, adelante también. Me hace más fácil en el chat, gracias. Ok. Dice la plataforma que no está abierta a votación. A ver, ahora ya debería de estar abierta. Ahí, ¿sí? Sí, ya, gracias. Okay, perfecto. Entonces eso, en mi rol de educación jurídica, ¿qué emociones reconozco? Y si quieren como detenerse en algo muy concreto que llame más su atención, también pueden compartirlo. Sería cuestión de compartir por acá, ¿no? Ok, entonces a veces hay frustración, entusiasmo, decepción también, temor, felicidad, prudencia, ansiedad, templanza, alegría, empatía. Temor, logro, decepción, pero fíjense, está en el centro como ansiedad, entusiasmo, decepción, alegría, como cosas que se presentan con más. Me siento rechazada, nervios, interés. Ok.
Y esto es importante, ¿no? Todas estas emociones, acuérdense que las emociones no son buenas ni malas, todas están. Y entonces puedo un día sentirme muy alegre, entusiasmada y con muchísima alegría, y al día siguiente sentirme muy decepcionada, rechazada, nerviosa por no estarlo haciendo de buena manera, ¿no? Y entonces, ajá. Sí, ahorita vamos con eso, Keila. Entonces, bueno, ahí tenemos esa parte, ¿no? Preocupación, receptivo. Bien. Todas las emociones que están aquí presentes van a suceder, y una primera cosa es como tenerlas presentes, reconocerlas, ¿no? Y luego ir revisando qué es lo que ocurre, por ejemplo, para que yo me sienta ansiosa, o para que me sienta nerviosa, o para que me sienta rechazada, porque en realidad hay toda una relación que está sucediendo ahí en el estudiantado. Así como de pronto la relación en la familia o la relación de pareja es algo que me va provocando estados de ánimo y también experiencias, el aula es también un espacio que lo va haciendo y que hay que ir como atendiendo también, ¿no? Entonces, muy bien, hasta aquí. Ahora, voy a compartirles, un segundito. Aquí está. Voy a compartirles de nuevo la pantalla. A propósito, no había compartido la rueda de las emociones para precisamente darnos cuenta de hasta dónde nos alcanza nuestra propia capacidad para nombrar lo que nos ocurre, ¿no? Entonces, por aquí tenemos este recurso que es la rueda de las emociones, que ya por acá en el chat lo habían anunciado. Y bueno, la invitación de la rueda es a poder ponerle como nombre de manera más precisa lo que me ocurre, ¿no? Aquí nos ponen en el centro como las emociones básicas de miedo, ira, asco, tristeza, felicidad o sorpresa, pero luego puede haber cosas más concretas, ¿no? Por ahí nos hablaban del rechazo, fíjense que está aquí en el centro el miedo, y luego viene un rechazo y además me puedo sentir marginado o alienado. Esto vale la pena también de revisar, porque si yo siento ese rechazo, puedo indagar que de pronto tengo un miedo. ¿Qué pasa si no soy suficiente? ¿Qué pasa si luego no me vuelven a dar la clase? ¿Qué pasa si los estudiantes me arman un montón? Y claro, eso puede provocarme miedo, ¿no? ¿Cómo puedo revertir mi miedo? Quizá con la confianza, y cómo puedo construir confianza en este contexto, ¿no? Esa sería como una alternativa. Pero bueno, lo que nos ayuda a las emociones, y les pongo emociones, así como en serio vamos a hablar de esto, y la rueda ayuda a no quedarnos en el me siento bien, me siento mal, estoy ok, ¿no? Sino a tratar de profundizar un poco más en esto que nos ocurre. Entonces, bueno, esas serían emociones que están presentes, y ya les decía, una primera parte creo es poder reconocerlas y de alguna manera saber que las emociones en realidad es algo que es permanente, y ahorita me puedo sentir de esta manera y en un segundito cambiar y sentirme alegre o con sorpresa o conmocionado, ¿no? Entonces, es una cosa que va a estar presente. Las emociones son energía, y es una energía que está en nuestro cuerpo y que nos ayuda a movilizarnos. Si no tuviéramos emoción, en realidad casi no haríamos nada, estaríamos así como de manera muy plana. Las personas que atraviesan depresiones más profundas, justo les ocurre esto, que se desemocionan, ¿no? O sea, las emociones van a un número cero. Casi siempre una emoción que va a bajar muchísimo los niveles de frecuencia es la vergüenza, que sería una emoción entonces importante que trabajáramos y revisáramos de dónde viene, para luego poder ir subiendo a otro tipo de emociones, como puede ser la felicidad o la sorpresa, que van a tener una energía mucho más activa, incluso en nuestro cuerpo, ¿no? Físicamente. Entonces, la emoción va a ser esa energía que va a colocarse en el centro de cualquier experiencia humana y que nos va a engancharnos, a animarnos a estar en un grupo, por ejemplo, dialogando sobre este tema. Entonces, bueno, pues por ahí el reconocer las emociones es un primer paso para poder estar de una manera diferente, ¿no?
Desde ahí yo quiero abrir un poco esta alternativa de un nuevo camino para acercarnos al fenómeno jurídico, ¿no? También, ya hemos hablado como de muchos temas hasta acá, pero quería explorar, y creo que esto va a ser útil sobre todo para todos aquellos, todas aquellas que hablaron de la filosofía del derecho, ¿no? Y la filosofía del derecho nos ayuda a pensar el fenómeno o los fenómenos jurídico-políticos, y entonces las emociones también nos van a permitir tener aquí como marcos de referencia diferentes. Entonces, lo primero que quiero decirles es que las emociones ofrecen un enfoque epistemológico distinto. ¿A qué me refiero con ese? La epistemología es una manera yo de pararme frente a algo y decir yo lo estudio desde aquí, lo miro desde aquí. Y bueno, por muchos años esta idea de Descartes del pienso y luego existo, lo que hizo es que, digamos, escindió la razón de todo lo que podría ser la subjetividad, y el derecho fue una disciplina como muchas otras que se vio atravesada por esto, ¿no? Todo lo que fuera subjetivo lo dejábamos de lado y en realidad lo que buscábamos era la objetividad pura. Yo no quiero con esto decir que la objetividad no sea valiosa, el razonamiento es importantísimo, lo que quiero más bien es presentar una alternativa para que pongamos en diálogo estas dos miradas, ¿no? Entonces, muchos desde la inteligencia emocional y también desde otros enfoques hablan de esta idea de desmitificar a Descartes, ¿no? Como este planteamiento del pienso, y yo les pondría, ¿y siento y luego existo? ¿No? Pero pienso y siento y me doy cuenta y soy consciente y luego existo, o sea, podemos ir abriendo ahí entonces la mirada, ¿no? Y la forma de estar en el mundo. Entonces, esta sería una primera parte, ¿no? Como un enfoque epistemológico que recoja esto incluso para investigaciones, para formas de entender nuestros temas. La segunda parte que quisiera colocar es el planteamiento que hace Rocío Enríquez, que es una socióloga de las emociones. Ella estudia eso, sociología de las emociones, un enfoque sociológico, en donde dice que las emociones son un modo de estar en el mundo y de generar sentidos en esta realidad, ¿no? Entonces también puede ser una manera que desde allí yo pueda ir construyendo mi acercamiento a entender el fenómeno jurídico desde lo que están presentes esas emociones, ¿no? Las emociones que provocan o que están en una relación jurídica, por ejemplo, y qué papel tienen en ella, ¿no? Y pensemos en casos, por ejemplo, de derecho civil o de derecho penal o de derecho social, ¿no? De laboral. ¿Cuál es la emoción que está presente en la relación entre patrón y trabajador, entre familia, entre Estado y una persona que comete delitos? ¿Cuáles son las emociones que se fomentan o no, etcétera? Ahí va a haber también un mundo, porque son un modo de estar en el mundo. Una tercera mirada sería pues que tenemos vínculos emocionales con la ley. La ley es un vínculo, ¿no? Nos vinculamos a través de un pacto, de un contrato que generamos, y el vínculo también tiene una dimensión emocional porque somos personas y tenemos emociones. Entonces me puedo vincular con entusiasmo a decir que bien, participo de este equipo, participo de esta comunidad, o decir pues no me queda de otra. Y eso va a tener muchas consecuencias también en términos, por ejemplo, de cómo vivimos la ley en la vida cotidiana, ¿no? La cultura de la legalidad, el que yo respete al otro, pues me va a llevar a respetar la ley que es para todos, ¿no? O no. Y al revés también, una ley va a fomentar cierto tipo de emociones. Vamos, por ejemplo, a decir todo lo que no se vale en el derecho penal, y entonces con eso a generar emociones incluso de desagrado, de asco, de vergüenza sobre ciertas conductas. Y entonces hay que revisar qué es lo que qué emociones está fomentando la ley en ese sentido, ¿no? Algunas autoras que hablan sobre esto son Victoria Camps en El gobierno de las emociones, o Martha Nussbaum, que ha trabajado muchísimo el tema, por supuesto, ya en esta parte más de detalle. Y bueno, una cuarta mirada sobre este nuevo camino para acercarnos al fenómeno jurídico sería lo que ha planteado María Eugenia Rodríguez Palop, que a mí me gusta muchísimo su planteamiento también. Pueden encontrar en el libro de Comunismos por Venir su trabajo, en el que habla de los bienes relacionales, entre otras cosas,
pero es decir, esos bienes jurídicos que protegemos, ella lo que postula es que además los bienes van a tener relaciones de por medio y que esas relaciones encima son vínculos en donde sucede la afectividad, donde hay una emoción de por medio. Entonces, a mí me parece como muy valioso que podamos ir revisando esos distintos planteamientos para justo poder acercarnos al fenómeno jurídico y repensarlo desde otros lados y que esto lo podamos llevar al aula. ¿Qué pasa? Que muchas de las cosas que estamos enseñando hoy por hoy son repeticiones de algo que a nosotros nos enseñaron y construcciones de los teóricos, de los filósofos, de los catedráticos que en ese momento iban planteando cómo era la realidad, y que estas alternativas o estas otras miradas no habían sido colocadas. Y fíjense cómo estoy hablando de todas ellas mujeres, ¿no? Autoras propiamente. Hay otros autores hombres como Daniel González Layer, por ejemplo, que está trabajando las emociones en el campo del derecho propiamente, pero que son miradas como alternativas, ¿no? Entonces, una invitación acá es a que podamos comenzar a explorar lo que se plantea en estas miradas para entonces luego introducirlos a nuestra narrativa, a nuestra forma de explicar las temáticas que colocamos en el aula también, ¿no? Como desde allí. Por ejemplo, a mí me sirvió mucho trabajar el vínculo emocional con la ley para el asunto del contrato social y claro, hablar de Locke, de Hobbes, de Rousseau, pero después decir, bueno, pero además, miren, hay esta alternativa que Victoria Camps coloca, Marina Garcés también la está colocando, y en donde están diciendo el contrato social no puede dejar de lado las emociones porque queda en abstracto, y en abstracto corremos el riesgo de que haya más vulneración a la dignidad humana, porque pues la persona no está ahí cuando está en abstracto, ¿no? Estas miradas también sirven para trabajar temas de derechos humanos. Por ejemplo, María Eugenia Rodríguez le da una vuelta total al planteamiento liberal de los derechos humanos porque dice hay que hablar de las relaciones que están allí y cómo se están dando también con esta idea de los bienes relacionales, ¿no? Entonces, bueno, no está construido, son cosas que hay que tejer y que nosotros tenemos que ir tejiendo precisamente porque no son parte de la hegemonía académica que nos mostraron, ¿no? Pero bueno, por acá ese sería un camino. Y la otra parte que yo quería compartirles sobre esta mirada más quizá como teórica o del planteamiento es la de la conciencia jurídica. Estas autoras de las que hablé antes son autoras pues algunas españolas, Marta Nussbaum americana, Rocío Enríquez es mexicana, pero este movimiento de conciencia jurídica se dio en Estados Unidos, incluso hay estudios sobre la conciencia, mucho vinculado al movimiento antirracismo, ¿no? Por ejemplo, Angela Davis trabajaba esta parte, en donde lo que querían era como desmontar la hegemonía legal que protegía precisamente ciertos bienes en la institución. Esto forma parte de los estudios críticos del derecho y hablaban de que había una brecha entre el derecho que se estudia en los libros y en las aulas y el derecho en acción y en la vida cotidiana, ¿no? Esto, por ejemplo, Duncan Kennedy lo hablaba, pero concretamente Susan Silvey ha trabajado en la conciencia jurídica como una manera de nombrar y analizar la manera en que se producen los significados en la circulación del derecho en relaciones muy concretas. Y ahí pienso que las emociones pueden ser un dispositivo para construir sentidos y significados en las relaciones con la ley. Les doy un ejemplo. En mi clase de cultura de la legalidad, pues claro, estudiamos pues qué es lo que dice la ley y que el Estado de Derecho y que se tiene que promover y tal. Pero luego siempre dice, pues sí, pero eso no pasa en la vida real. Ah, muy bien, ¿y por qué no pasa? ¿No? Y entonces yo les pregunto, a ver, ¿tú cuándo has violado la ley a los estudiantes? No, pues cuando soborno a alguien para que no me pongan una multa, un ejemplo simple, ¿no? Muy bien, ¿qué emociones suceden allí? No, pues la verdad es que cuando me van a poner una multa, pues me da miedo, porque ¿qué les voy a decir a mis papás? Y además, como violé la ley, ¿y qué me va a pasar si violo la ley en un país donde me puede pasar cualquier cosa? Entonces empiezan a registrar las emociones que ocurren en ese proceso y empiezan a darse cuenta que en realidad están inmersos en una sociedad que les pone en una situación de mucho miedo, en una situación de angustia, de incertidumbre, y que la salida fácil que encuentran muchas veces es esquivar la ley porque es un espacio en donde la ley no les da protección y no les da seguridad y no les da
satisfacción en ese sentido, ¿no? Entonces, ejemplos como este pueden quizá también ayudar a incluir el elemento de las emociones como una forma de estudiar el derecho, ¿no? De construir sentidos y significados en esas relaciones con la ley, en experiencias de justicia, de injusticia. Quizá ahora que hablaban de la materia penal, pues también, ¿no? Es una materia pues que ahí está, pero que tiene unas fronteras luego muy cercanas con muchas cosas que no deberían de ser legales y que ocurren en la práctica como ilegalidades convalidadas por el sistema, ¿no? Y entonces una cosa es lo que estudiamos en los libros y otra todas las emociones que nos provoca enfrentarnos a la ley propiamente. Entonces, bien, hasta aquí lo que yo quisiera, y digamos, solo tenemos 2 horas, entonces lo que quería con esta primera parte es como proponer caminos, como pequeñas vetas que podríamos seguir, que podríamos reflexionar para nuestros cursos, en donde podamos como incluir nuevos planteamientos que usualmente no se incorporan precisamente porque abrevamos, ¿no? de la teoría que aprendimos y la reproducimos nada más, pero no nos detenemos a pensar en esos otros elementos y en el tipo de educación jurídica que quisiéramos construir hacia adelante, ¿no? Entonces, bueno, también les agradecería hasta acá que si hay algún comentario sobre estos temas lo podamos poner en el chat. Voy a leer algunos. Dicen por acá, bueno, que sí, que no hay proyectos sin emoción, dice Rosalba, ¿no? Y bueno, si hay algún comentario, alguna pregunta, también les agradezco que lo pongan en el chat y los vamos comentando conforme avancemos. Bueno, en esta segunda parte, una vez que ya miramos una alternativa con base teórica, quizá con una mirada filosófica, con otra forma de estar en el mundo y de acercarme desde ahí al fenómeno jurídico, también me gustaría revisar algunos desafíos y el potencial que puede tener esta conciencia emocional, ya bajándolo no a esta reflexión del ser del derecho y del fenómeno jurídico propiamente, sino ya tal cual, cuando aprendemos, cuando enseñamos el derecho y ponemos la conciencia emocional allí, ¿cómo le hacemos, no? Y entonces, bueno, pues pongo 2 desafíos y 2 potenciales, casi como para tratar de sintetizar. Un primer desafío que, y por supuesto que si a ustedes se les ocurren más, adelante, lo compartimos por el chat, ¿no? Un primer desafío es nuestra tradición disciplinar. Ya he comentado un poco sobre esto, ¿no? Pero tenemos una profesión que se ha construido en abstracto y que ha despersonalizado mucho el campo. Cuando vino la reforma constitucional en materia de derechos humanos e incluimos el principio pro persona, ha sido muy complicado incorporar ese principio porque todo nuestro derecho es abstracto y ha despersonalizado el campo. Entonces, cuando tú luego quieres poner a la persona en el centro, que es lo que significa el principio pro persona, es complicadísimo porque la persona ni existía en el campo disciplinar. Existía ahí en unas líneas del derecho, pero en realidad como algo que no era propiamente parte de ese centro. Entonces, cuando hemos elaborado razonamientos alrededor del principio pro persona, lo hacemos eso muy en abstracto, pero no necesariamente desde lo que el alcance de ese principio podría colocar. Y entonces acá la tradición disciplinar nos está como jaloneando y por eso quizá es necesario abrevar de otras raíces, de otras formas de acercarnos a los fenómenos para poder como suavizar y flexibilizar nuestra disciplina precisamente para responderle a la realidad ante todos los desafíos que nos presenta y ante un mundo en donde el derecho no le está dando mucha respuesta a esas problemáticas algunas veces, ¿no? Bueno, sería un primer desafío. Un segundo desafío es nuestra cultura emocional. El que tengamos un taller sobre emociones en un congreso de educación jurídica, pues ya es un avance, ¿no? Ya es un brinco, el que hablemos de esto y no sea un asunto ahí de otras disciplinas, ¿no? Y muchas veces denostadas. Y por acá hay una reflexión importante, que como muchas veces el componente emocional se atravesó por la cuestión de género, o sea, a las mujeres les era más permitido expresar sus emociones, pero a la vez eso mostraba como cierta debilidad. Bueno, pues eso también nos mete en unas problemáticas importantes porque hay que desmitificar eso, ¿no? Ni es verdad que solo las mujeres sientan y ni es verdad que las emociones nos pongan vulnerables. Al contrario, conforme más puedo ir abrazando, integrando las emociones en mi vida, pues mayor
mayor fuerza tengo desde esa vulnerabilidad, ¿no? La vulnerabilidad tiene un poder importante. Entonces, tenemos una cultura profesional que promueve anular o bloquear las emociones como forma de regulación, y el salto sería, pues, no regularlas y bloquearlas, sino más bien destrabarlas, potenciarlas y lograr gestionarlas, ¿no? Por acá nos dice Juan, la armonización de las emociones en la vida personal, estudiantil y profesional nos permite desarrollarnos mejor en todos los aspectos. Claro, y hacia allá es la invitación, ¿no? ¿Cómo podemos ir haciendo? Y precisamente me encanta que lo digas así, porque este punto del el potencial que tiene la conciencia emocional lo iniciaba con educación emocional. Tenemos una escasa educación emocional y la gestión emocional en docentes y estudiantes. Actuamos desde lo que sabemos y tenemos como recursos personales. Entonces, como profesores, a veces nos va a dar susto colocar el tema de las emociones en el aula, pues porque ni siquiera manejamos muy bien las propias, ¿no? Entonces decimos como no, mejor cuando hay un problema se lo mando a un psicólogo, ¿no? Y entonces ahorita vamos a ver que hay una etapa previa al que una persona necesite ir a un psicólogo, necesite ir a una terapia, que es simplemente reconocerlas, hablar de ellas, escribirlas, y es una primera manera de procesarlas, el preguntarme qué me pasa, cómo le puedo nombrar a esto, y si le nombro a esto, ¿qué me va ocurriendo? Y ahí por eso también el tema de la ética entra tanto, ¿no? Porque si voy incorporando esta parte más humana, resulta que mi posicionamiento ético va a cambiar algunas veces porque me va a conectar también, ¿no? Entonces, bueno, ahí esta educación emocional implicaría ese reconocimiento y esos recursos que pueden llegar a ser de una potencia enorme. Hablamos de que los jueces no deben de tocar sus emociones para no viciar los procesos, pero en últimas, cuando están bloqueadas, cuando están reguladas, las emociones se cuelan con sesgos cognitivos, por ejemplo, inconscientes, o se cuelan con posicionamientos que hacen de otra manera. Y quizá, no lo sé, el brinco sería que digamos, en la medida en que tengo reconocidas las emociones y elaboradas y comprendo lo que implica la emoción, entonces luego puedo tomar distancia de mis emociones para luego resolver un caso desde lo que me están planteando las partes. Pero, digamos, ahí saber distinguir la empatía con el caso y separar lo que yo pienso de manera individual, ¿no? Entonces, una gran invitación que les hago es eduquémonos en esto, ¿no? Tengamos educación emocional, tengamos presente las emociones, porque de esa manera tendremos más recursos para colocar en el aula y para ejercer nuestras profesiones también, ¿no? Y la segunda propuesta muy concretita es integrar las emociones en la formación que tenemos con nuestros estudiantes para equilibrar, para tener mayor equilibrio y bienestar, y también generar cambios cualitativos en la perspectiva teórica y práctica del derecho, ¿no? También esta parte es importante. Por eso, si se fijan, yo no me he centrado solamente en la inteligencia emocional, porque esa es una parte, pero al derecho hay que, digamos, transformarlo por completo, y entonces por eso es que es importante también acudir a perspectivas teóricas y prácticas que incluyan todo esto, ¿no? El derecho como vínculo, las emociones y los afectos como componente de los bienes relacionales que ya les decía antes. Voy a leer por acá los comentarios. Nos dice también, mi materia, argumentación jurídica y interpretación, está muy vinculada al tema de las emociones, por eso afirmaba que me siento como pienso. Ajá. Y que veo el mundo no solo desde lo teórico, sino del impacto emocional que puede llevar en cierta interpretación. Eso es muy importante, ¿no? También lograr desmenuzar, desentrañar las emociones que están presentes en el conflicto. Ocurre mucho esto en los métodos alternativos de solución de controversias. Qué bueno que también en la forma en que tú abordas la argumentación jurídica y la interpretación, ¿no? Porque están allí y hay que saber que es una parte. Entonces, ni dejarnos abrazar completamente por la emoción, desde una mirada de emotivismo, ¿no? Ah, la emoción me dijo que hiciera esto y ya, y todo lo demás no importa, no, por eso la razón es importante, pero ni que la razón anule lo otro. Entonces, ir encontrando formas donde integre razón, emociones, cuerpo, que me permitan interpretaciones y formas de resolución diferentes, ¿no? Sí, gracias por eso que compartes. Y dice, pienso que otro de los desafíos es incluir en los programas educativos la parte del ser como competencias. Sí, y eso quizá luego irlo aterrizando a
a algo concreto. Pero claro, y miren, mientras no cambiemos todo el plan de estudios, que eso luego es un reto enorme en nuestras escuelas, ¿cómo cambiamos, digamos, en concreto nuestra práctica en el aula, ¿no? Y eso sí puede ser diferente. O sea, cómo doy distinta la clase de constitucional, de laboral, de penal, y tratando de incorporar algunas estrategias. Juan dice, es cierto, escribirlas ayuda mucho a identificar las emociones y trabajar en ellas. Sí, y ese es un gran recurso. Digamos, antes de ir a la terapia y al psicólogo, podemos escribir y con eso lo que hacemos es hacer conciencia emocional, ¿no? Entonces escribo. Hay un ejercicio que yo hago que es, le llamamos la rueda de la conciencia, se usa mucho en el desarrollo humano, pero es acercarme a un fenómeno. Por ejemplo, tuve una discusión con mi coordinador y entonces escribo, a ver, ¿qué es lo que pasó? Y luego pongo, ¿qué siente mi cuerpo? Ah, pues me siento así, ¿no? Apretada. Ah, bueno, a ver, primero soltar, ¿no? Estoy apretada de hombros y ¿qué estoy sintiendo? Estoy sintiendo miedo quizá, o estoy sintiendo mucha rabia, ¿no? Quiero incluso dar un golpe. Y eso es en términos del cuerpo, en términos de las emociones. Y luego interpretar, es que me siento así porque de alguna manera estoy tratando de hacer lo mejor que puedo mi trabajo y me siguen exigiendo y de alguna manera no estoy cumpliendo. Esa es la interpretación. Pero fíjense, como abogados o abogadas, pues casi siempre solo vamos a interpretar sin detenernos en ver qué pasó en mi cuerpo y tampoco qué pasó con mis emociones. Y luego no quedarnos allí como solo en la lavadora, hablando esto de solo escribirlo, sino saltar de allí y decir, ¿qué me gustaría que pasara? Y yo creo que eso es lo más poderoso, ¿no? ¿Qué me gustaría que pasara ante esta situación que no estoy viviendo de buena manera? Y después del que me gustaría que pasara, buscar acciones que me puedan llevar hacia eso, ¿no? Entonces sí, ahí hay algunos recursos. No quise ahora detenerme en recursos porque me parecía que era importante explorar más bien en el campo de la educación jurídica como las muchas alternativas que tenemos, pero también hay una cantidad de recursos enormes que podemos incluir. Entonces, bueno, vamos a la última parte para que luego haya un poquito de tiempo de compartir hacia el final de las cosas que nos llevamos. Lo que quisiera es que exploremos las estrategias o algunas estrategias, por supuesto hay muchas más, para que incluyamos las emociones en nuestros procesos educativos. Y yo por acá les pongo 6, pensando en que puede haber muchas más y que podamos conversar juntas y juntos sobre esto. Algunas estrategias que podamos incluir. La primera ya la han dicho ustedes, en el contexto que estamos viviendo de pandemia, de que hay tanta incertidumbre en el mundo, en nuestros espacios, en nuestras casas. La primera cosa es poder hacernos la pregunta de cómo estás hoy, cuáles son tus emociones hoy, así como hemos empezado, ¿no? El simplemente reconocer, a ver, así estoy hoy y está bien. Y eso colocarlo como parte del proceso, ¿no? Entonces podemos irnos acompañando ante esa forma de estar, ¿no? Y simplemente reconociendo que ahí están presentes esas emociones. Esa sería parte como de ese reconocimiento permanente que tengamos de las emociones. Lo podemos hacer en el aula, pero también lo podemos hacer en la vida cotidiana. Llevar un diario de cuáles son mis emociones hoy y tratar luego de mirar, a ver, esta semana qué emoción prevaleció, ¿no? Y eso puede irme ayudando como a hacer un acompañamiento también a nivel personal sobre las emociones. ¿Cuáles son las emociones que ocurrieron en mi ejercicio profesional, ¿no? Esta semana pues me enojé por esto y viví esto ante el gobierno, ante la instancia en la que fui y estuve litigando y me pasó esto otro. También regístralas y qué es lo que está ocurriendo allí. Muchas veces las emociones nos van a reflejar cosas internas que también están ahí guardadas y que hacia afuera es como si fuera un espejo, ¿no? Que algo que está dentro no lo podemos voltear a ver porque no nos lo podemos mirar muchas veces, pero lo veo cuando sale y lo veo cuando se manifiesta allá afuera. Entonces, de nuevo, son indicadores de sentido de la realidad que estamos viviendo y esa sería como una primera alternativa, ¿no? La segunda alternativa que yo les quiero proponer es reconocer la presencia de emociones en el proceso de formación. Entonces, desde las expectativas del curso, que si notan que hay ánimo, que hay desánimo, es el curso que tenemos que tomar pero no nos gusta o nos entusiasma un montón el curso,
y también en los productos de evaluación. Yo en muchos de los trabajos que les dejo siempre les pongo la pregunta final de ¿qué emociones te provocó esta actividad? ¿Qué emociones identificaste al hacer este ejercicio? Y pensando en aquello que yo les decía al inicio, que cuando yo leía los casos de violaciones graves a derechos humanos, a mí me pasaban muchas cosas y nunca nadie me preguntó, y entonces simplemente decía, pues eso es lo que pasa, y lo dejaba pasar, y a veces incluso lo normalizamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ahora les dejo que lean un caso, que luego hagan un ejercicio, que estudien una nota de prensa, y el mundo está lleno de cosas horribles, pues por lo pronto que ahí elaboren. Me causa mucha impotencia ver la desaparición de personas, me causa tristeza, me causa inseguridad, y que entonces podamos ir transformándolas para que no nos quedemos ahí atorados o atoradas en esa parte, ¿no? Al final de mis cursos yo siempre dejo una evaluación como de recuperar todo el proceso, ¿no? Cómo llegué, cuáles son todos los productos que hicimos, cómo fueron sus desempeños a nivel individual, como grupo, yo como profesora, y también esto tiene un componente emocional. ¿Cuáles fueron las emociones que registras de este proceso? Identificarlas. Y entonces, por ejemplo, emociones como la frustración no siempre son emociones negativas, pensándolo así, o emociones que reportaran que el curso no fue adecuado, sino que esa frustración me movilizó a hacer algo diferente, ¿no? A veces también la emoción puede hacer eso. Entonces, esa sería una segunda alternativa, no solo preguntar cómo están, pero que dentro de toda la planeación del curso que yo hago, yo vaya colocando el componente emocional como algo que me vincula con mis estudiantes, pero que nos vincula con la realidad que estamos estudiando. Me causa mucha frustración que el derecho sea tan cerrado, ¿no? Que el derecho sea tan rígido también, ¿no? O sea, que podemos irlo incorporando también de esa manera. Bueno, la tercera estrategia son emociones en el posicionamiento en los fenómenos jurídicos. Entonces ya les decía que no se queda solo en un asunto de inteligencia emocional, de cómo me llevo con mi cliente o con mi colega o con mi profesor o en casa, que eso es importante, pero cómo miro lo que estoy estudiando, el objeto de estudio propiamente, ¿no? Entonces, un dispositivo que abra reflexiones, que me permita las vinculaciones del tema, que me permita la crítica también desde las emociones y un posicionamiento de la realidad. Entonces, es una manera como de abrir los estudios jurídicos a esta mirada más sociocultural, ¿no? En donde la persona tiene un lugar, la experiencia de la persona tiene un lugar, y esa experiencia va construyendo. Todas las experiencias que tenemos sobre el fenómeno jurídico en México es digamos, la suma que permite hablar de una cultura jurídica en México, por ejemplo, ¿no? O de una cultura de la legalidad, o de una cultura en donde están presentes en las relaciones y en los vínculos flujos de la ley y de la norma. Entonces, un ejemplo, podemos estudiar el sindicalismo en México, pero los sindicatos se han ido desmontando, ¿no? Entonces ya la realidad supera la teoría, y el papel de la experiencia de una persona trabajadora que no pudo hacer válidos sus derechos va a ser fundamental, y en ella hay profundas experiencias emocionales, ¿no? Y que se quedan luego muy atoradas, y la sensación de justicia muchas veces son muchas emociones que no tuvieron cabida, respuesta y cauce, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ir haciendo para incorporar eso también en nuestras clases? Y en todos los temas, ¿no? Las herencias, por ejemplo, o los divorcios. En todos lados lo que pasan son un montón de emociones en choque, en donde el derecho no está teniendo un papel. Y no se digan las violaciones graves a derechos humanos, el delito, en todas ellas hay una presencia de esto, ¿no? Entonces, ¿cómo poder irlas incorporando como acercamiento a ese fenómeno de la realidad? Y la cuarta, por ahí también ustedes lo decían, son las reflexiones éticas y la cultura emocional. Y podemos hacer la reflexión ética con este tercer punto del que ya hablaba, pero también sobre cómo vivimos las profesiones jurídicas, cuál es la cultura emocional que fomentamos, ¿no? Como una manera de tener presentes a las personas en el ejercicio profesional. Ahí entran temas de bienestar emocional, pero también entran temas de cómo hemos fomentado profesiones jurídicas donde lo que importa es ganar,
y donde no importa generar un vínculo, por ejemplo, ¿no? Donde suma cero. Una vez en esta entrevista que yo tenía para la tesis, me decía uno de los abogados que entrevisté, es que si gano un caso, soy el más fregón de todos los abogados, y si pierdo, soy el más idiota. Entonces, todo el tiempo me estoy jugando una autoestima en la profesión entre un polo y el otro, porque no hay puntos intermedios. Y entonces eso habla mucho de nuestra cultura emocional, de cómo validamos a alguien como valioso en la profesión, ¿no? Y incluso todos los temas de cómo vemos a alguien exitoso o no, ¿no? Y también entonces incorporar esos datos de la cultura emocional sobre competitividad y solidaridad, sobre la vida personal y la vida profesional. El quinto, y esto, digamos, perdón, antes de pasar al quinto, yo creo que es importante también hacerlo dentro de las clases donde estudiamos estos temas, que la ética no se quede solo en un asunto, por ejemplo, de los casos, pero un asunto de mi persona, qué está implicando para mí a nivel ético, a nivel de reflexionar mi propia moral, el salir y adecuarme a esta cultura profesional que tiene este componente emocional, ¿no? Esa parte podría ser una parte que incluyamos en la reflexión ética. Y bueno, la quinta parte, pues esto, incluir autoras, sobre todo autores que integren la perspectiva emocional en el acercamiento a fenómenos jurídico-políticos. Algo que yo hice en mi clase de constitucional y de cultura de la legalidad fue que sí leíamos a Hobbes y a Locke, pero luego leemos a Garcés y a Camps como una manera de contrastar. Miren qué distintas miradas del contrato social. Y claro, a unas hay que entenderlas en su contexto histórico, que ya pasó hace un montón de tiempo que pensaron el derecho para aquella sociedad, y esta como una mirada diferente. Entonces, revisemos nuestra bibliografía como punto de partida de nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje para que puedan ir siendo más integrales, ¿no? De que el autor desde dónde se coloca. Y entonces animarnos incluso a desestimar autores que han sido tradicionalmente los que tomamos, ¿no? O sea, no tener miedo de decir, oye, Locke o Rousseau o Hobbes, pues ya no está respondiendo acá, pero hay que estudiarlo también, ¿no? Y ahora hay que poner una mirada alterna. Y finalmente, el desarrollo personal de recursos de reconocimiento y gestión emocional. Pues esto lo hemos dicho, muy importante, ¿no? Si yo no tengo recursos para mí, si yo no tengo habituado tener presentes mis emociones, pues difícilmente me voy a sentir cómoda o cómodo de colocarlos en el grupo, incluso de abrir el tema, a ver ustedes cómo se sienten y está bien acompañar. Y en eso, a veces incluso algunos estudiantes, como estudian Derecho y justo en el Derecho ya nos habían dicho que se restringían las emociones, a veces sí me ha pasado con un equipo de profesores que empezamos a utilizar esto ahí en el ITESO, que algunos alumnos decían, no, es que yo no quiero hablar de esto, ¿por qué tengo que hablar de esto? Para eso voy a mi psicólogo, ¿no? Y decíamos, muy bien, para ir a tu psicólogo puedes ir y trabajar cualquier tema. Aquí solamente estamos hablando de las emociones, por ejemplo, en el contexto del contrato social, ¿no? Por ejemplo, en el contexto de las experiencias con la cultura de la legalidad. Y entonces también ir normalizando eso y entender muy bien cuál es el rango, digamos, que corresponde a cada facilitador. Nosotros somos facilitadores de procesos de enseñanza-aprendizaje y podemos ahí facilitar una parte. Si yo empiezo a identificar que ya es un asunto más complejo, personal, que habla incluso de otro tipo de problemáticas, siempre tengo que derivar a una terapia o a un psicólogo. Pero hay una etapa previa, ¿no? De solo un proceso de humanización, de reconocer que tengo dolor de hombros, de reconocer que tengo una emoción, y ese sería como otro momento, ¿no? Entonces también el tener la presencia de esto para poder identificar. ¿Están viendo la diapositiva de las estrategias? Yo la estoy compartiendo, dice Juana que sí podemos verla, pero no la ven. Parece que se congeló un poco la pantalla. Vuelvo a compartirla, a ver si se viera así mejor. ¿Ya la ven ahora? Ahora sí. Ah, buenísimo. Perdón, pues miren, ahí están, entonces se las dejo un momentito y en lo que se las dejo les voy preguntando para que pongan en el chat ¿qué otras estrategias se les ocurren? O estas mismas, ¿cómo las ven? ¿Las ven viables? ¿Son cosas muy concretas o todavía creen que
que podamos profundizar en algunas de ellas. ¿Cómo ven estas estrategias? Entonces, uno es cómo están tus emociones hoy, el reconocimiento. El 2 es no solo en ese momento, pero en general en todo el proceso de formación, tener presente las emociones como parte del proceso, de los productos, de la retroalimentación. El 3, dentro del acercamiento que hagamos a fenómenos jurídicos, propiamente, más una mirada quizá teórica o desde dónde estudiamos nuestros objetos de estudio. Las reflexiones éticas y de cultura emocional, más también como del ser de la profesión y del ejercicio profesional. Incluir autores y, por supuesto, el desarrollo de recursos personales, ¿no? Bien, ya se vio bien, ¿verdad? Muy bien, pues entonces, ¿propones tú alguna otra estrategia? Por acá en el Menti les estoy dejando una última actividad, también 33, es el último que abrimos, 3380-877, para que pensemos, tratar de aterrizar. Si no propones alguna otra, ¿cuál de estas 6 o si alguna es la que más te llamó la atención? Y tratar de bajarlo a algo bien concretito. A ver, ¿qué te gustaría llevarte para tu curso, para tu actividad, para el manual que estás haciendo, para lo que te toque realizar? ¿Qué te gustaría llevarte que quizá no habías mirado o que habías mirado pero que te sigue interesando y que entonces hay que poner, ¿no? Vamos, si quieren, al Menti. Voy a ponerles por acá de nuevo el número. Es 3380-877. Perdón, nada más, creo que falta un 3. ¿Falta un 3? Sí, Ah. 3, 3, 3 y luego ya lo demás. A ver, veamos. Ah, sí, 333-80-877, perdón. Muy bien, entonces vamos ahora les abro la votación. Y se los comparto por aquí. Entonces, por ahí serían las preguntas, ¿no? ¿Tú propones alguna otra estrategia o cuál te llevarías y concretamente para qué, ¿no? Voy a reformular mi plan de estudios, mi programa de la asignatura, me gustaría incluir esto, no sé, me gustaría explorar un poco más por esta parte.
Bien, entonces voy a dar lectura a algunos de los comentarios que han colocado en el chat, que son recursos muy concretitos y valiosos. Nos dicen, en la pandemia, para influir en emociones positivas, he utilizado en mi clase cierta música que provoque sonidos agradables. Me ha funcionado. Muy bien, gracias. Ana Karen dice, me parecen adecuadas estas estrategias, incluso hay diferencias en los grupos, las dinámicas de clase son diferentes y muchas veces las emociones colectivas impactan en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí, esto que dices, Ana Karen, es muy valioso. Hay una parte que trabaja el desarrollo humano que se llama dinámica de grupos y habla de que cada grupo genera una energía, ¿no? Son como dinámicas de poder. Hay quien toma más la palabra, hay quien toma menos la palabra y incluso siempre hay que saber identificar, por ejemplo, a quien pueda estar saboteando el proceso para poner un límite, pero en general hay una energía que se coloca que hay que cuidar a lo largo del semestre. Y como bien comentas, hay veces que ese grupo genera un proceso muy padre y va generando una dinámica y otras veces que no. Seguro les ha pasado, ¿no? No me detengo mucho en esto. Pero a veces incluso hacer eso evidente en el grupo, que a veces nos damos cuenta y tratamos de hacer las estrategias, pero incluso hablarlo con el grupo puede ser valioso, ¿no? Como el decir, está pasando esto y cómo hacemos para cuidar del grupo y para que no quede todo, por ejemplo, recargado en el profesor o en la profesora. Es también parte de alguna estrategia. Dice, me gustaría explorar nueva bibliografía para mis estudiantes para manejar más el tema de emociones en torno al impacto emocional en las decisiones judiciales y su justificación. Sí, extraordinario. Ese tema está ahora trabajándose mucho más. Hay distintos autores que lo trabajan y es valioso que podamos ir incluyendo esa mirada para saber, bueno, que juezas y jueces no es solo un tema de deja fuera tu emoción, pero elabórala y compréndela y mírala, ¿no? Ok. Considero que la unión de todas las que se proponen permite trabajar mejor en el equilibrio de las emociones y aplicarlas en la educación jurídica. Excelente. Ok. Gracias, Rosalba. Dice, siempre aprende de ti y ya se va por ahí. Muy bien, gracias. Bueno, voy a dar lectura ahora entonces a lo que ustedes se llevan. La meditación, sí, yo no hablé para nada de la meditación, si se fijan en realidad estos ejercicios, por ejemplo, de mindfulness, de relajación, pero también es una estrategia que incluso ahora lo piden mucho las estudiantes y los estudiantes, ¿no? Como al inicio de la clase, ponnos una música tranquila, que dejemos atrás el estrés, además luego llevan hasta 8 horas en Zoom, entonces, bueno, como poder bajar, relajarse un momentito, respirar y poder entrar a la clase de manera diferente, ¿no? Hay muchísimos recursos sobre estos ejercicios que pueden encontrar con música, como ya nos decían, música tranquila y demás, pero bueno. Y esa es una manera de poder preguntarse cómo estoy para empezar esta clase, ¿no? Y como que no sea un distractor, por ejemplo, la emoción, ¿no? Poderla identificar. Buenísimo. Bueno, propongo curso de inteligencia emocional al docente primero, ya que de eso depende la calidad de las clases. Sí, como ya decíamos al inicio, ni nos enseñan a ser profesores y profesoras, ya no digamos que nos enseñen otras habilidades más en concreto, ¿no? Nos vamos convirtiendo en profesores como los profesores fueron con nosotros y precisamente un espacio como este congreso pues es un espacio valiosísimo para poder saber cómo más desarrollar estas habilidades, ¿no? De saber manejar un grupo, de saber manejar como el proceso de humanización que ocurre en mi clase. Entonces, claro, la inteligencia emocional, que la inteligencia emocional surgió primero de un concepto de Gardner de inteligencias múltiples, de decir que no eran solo las cognitivas o racionales, que había muchos tipos de inteligencia musical, por ejemplo, sensible, espacial, etcétera, y la inteligencia emocional era una de ellas. Luego lo retomó Daniel Goleman, pero ahora hay otras miradas también de la inteligencia emocional que tiene que ver con la gestión de recursos, la gestión de emociones, y hay muchísima información cada vez más sobre esto, ¿no? Entonces sí podemos incluirlo como una parte de las habilidades. La autorreflexión también. He implementado como actividad específica escribir una carta a su yo del futuro, digamos que en 5 años. De este modo identifican cómo se sienten, pero principalmente cómo se visualizan a futuro y si se recomiendan actuar en algo excelente. Sí, sí. Y si en eso está el componente emocional ahí claro,
también fantástico. Porque lo que yo he notado es que a veces, aunque les pidamos que hablen de emociones, no necesariamente sacan las emociones de manera natural, porque no están presentes, ¿no? Sino que hay que hacer una intención un poco mayor de esa reflexión de las emociones. Luego reformulo mi contenido de la asignatura para adecuarlo a la realidad social. Aprovecho situaciones como el 8M, la pandemia, para incluirlo en el aprendizaje de mi materia y cómo se relaciona. Reflexionar acerca de qué falta y en qué podemos contribuir. Sí, excelente, esa parte es importante, ¿no? Y de la misma manera, como la invitación que hacíamos, autores que me permitan acercarme al fenómeno jurídico desde una mirada distinta, ¿no? Yo aplico el estudio del fenómeno de la realidad desde una mirada de las emociones, pero también creo importante que los estudiantes reconozcan e identifiquen emociones básicas, comprendan las emociones complejas y tomen conciencia de sus sentimientos. Sí, y como muchas veces nuestro curso no es de inteligencia emocional o de gestión emocional, lo que nos podemos valer es a que nuestras actividades que hagamos, eso lo tengamos permanentemente presente, ¿no? Crear círculos de reflexión más cercanos, espacios seguros para ser más honestos con las emociones sin sentirse juzgados. Sí, eso es valioso. Mucho de este trabajo de desarrollo humano se hace precisamente a partir de círculos y círculos más pequeños, porque ya, por ejemplo, 15 son muchos, ¿no? Los círculos se hacen más o menos de 10 a lo mucho. Entonces, también ofrecer como estos recursos. Y la trascendencia de la posición emocional en la construcción metodológica de las enseñanzas y las estrategias a manejar en el aula. Sí, bueno, eso sería, ¿no? Muy bien, entonces vamos a esta última partecita para ir haciendo también nuestro cierre del día de hoy. Entonces, bueno, recordábamos las estrategias muy concretitas, ¿no? Que se pueden hacer, y si ustedes tenían alguna otra. Y tres cosas muy en concreto que yo así como en síntesis de lo que hemos recorrido el día de hoy, ¿no? Primero, animarnos a reconocer la presencia de emociones en nosotros, en nosotras y en nuestros procesos educativos y de ejercicio profesional. Eso sería parte de lo que hemos comentado en toda esta sesión, como solo en inglés la palabra es el awareness, ¿no? La conciencia emocional, cómo está presente y mantenerla de manera presente, porque podríamos justo correr el riesgo de decir, híjole, pues yo doy clase de derecho penal, no me da la clase porque no es parte de mi tema para hablar de inteligencia emocional y dar un curso sobre eso, pero sí puedo ir en cada pedacito del curso que doy dedicando un momento para hacer presencia y de la conciencia emocional, ¿no? De cómo ellos están percibiendo lo que estamos estudiando desde la dimensión de las emociones. El segundo punto sería explorar nuevas aproximaciones al fenómeno jurídico que pongan en el centro la vida y a las personas bajo una perspectiva integral. Y ahí es donde el abrevar, el utilizar, el traer autores que me permitan contrastar la perspectiva teórica que yo acostumbraba a utilizar con esta otra mirada, puede ayudarme a tejer junto con los estudiantes reflexiones éticas distintas, reflexiones del fenómeno jurídico diferentes, aproximaciones teóricas distintas, incluso que la clase sea experimental en ese sentido, ¿no? ¿Cómo vamos a impulsar estos ejercicios hacia adelante? Ese puede ser entonces una segunda síntesis. Ya tienen por ahí autores como, por supuesto, Marta Nussbaum, pero Victoria Camps, o Marina Garcés, María Eugenia Rodríguez Palop, o por ejemplo, que además les traigo esas porque son específicamente que hablan también de derecho, ¿no? Daniel también González, y bueno, el último que les colocaba, Rocío Enríquez, por ejemplo, pero hay muchos más también, y si tienen más, pues nos los compartimos la siguiente vez que nos toque verlos. Y finalmente, esta parte que es muy importante, como no quedarnos solo en la reflexión, en la parte teórica, sino bajar a estrategias muy concretas en nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje, que puedan ir fomentando la conciencia emocional, transformar nuestros programas de estudio, incluir actividades y dentro de nuestros propios procesos de evaluación, por ejemplo, esta conciencia emocional, y bueno, pues tener presente esta parte como parte de nuestras actividades o en las situaciones de aprendizaje que creamos, o esto para fomentar estos
estos ejercicios, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría en estos minutitos, nos quedan 15 minutitos para hacer nuestro cierre. Si hay algún comentario, si hay alguna pregunta sobre esto que hemos trabajado. Y bueno, que abiertamente puedan encender el micrófono y lo conversamos. Pues Diego, si quieres, tú tienes la mano levantada y después Ana Flores. Gracias. Iba a comentar ahorita que estábamos utilizando Menti, cómo igual el uso de estas herramientas pues sí nos pueden facilitar muchísimo la oportunidad de que muchas personas participen. A diferencia de cuando estamos en el aula presencial y de pronto vemos la cara, reconocemos a la persona. Entonces creo que también otra digamos, estrategia que puede ser muy, muy reforzadora en cuanto a la motivación del estudiante es reconocerle el esfuerzo que hace, ¿no? Por ejemplo, justo ahorita que hacemos este ejercicio de Menti y que íbamos poniendo nuestras respuestas, igual no sabemos quién las puso y trasladándolo a nuestras y nuestros estudiantes, de pronto están deseosas o deseosos de que van a leer mi comentario, pero al momento de leerlo es como, ay, como que se queda esa sensación. Entonces, quizá también sea conveniente de pronto, no sé, por ejemplo, con Menti, pedirles que escriban su nombre y en lugar de que pongan la respuesta solamente ese nombre y de manera entonces decirles, Lupita, ¿quieres compartirnos tu respuesta? Y creo que eso también reforzaría muchísimo, insisto, la parte motivacional. Les damos la oportunidad de que en este entorno virtual se manifiesten. Puedan o no tener la cámara activada, pero darles la voz creo que es fundamental. Y bueno, ese era el comentario que quería agregar. Muchísimas gracias, Sofía, por todo lo que nos has compartido. Gracias, no, gracias a ti, Diego. Yo sobre ese tema tengo un pequeño comentario y es, quizá también vale la pena si van a utilizarlo, como depende mucho de la actividad. Por ejemplo, cuando es algo muy personal, a mí me ha funcionado ese anonimato porque se animan a precisamente escribir y dicen, ay, sí, y que no sepan que soy yo, ¿no? Entonces, incluso cuentan cosas a veces muy personales, pero como están en el anonimato, se colocó eso en el grupo, pero no se exhibió, ¿no? Y eso es como tener un poco una referencia. A veces sí, lo que quieren es, no, mírame, y entonces hasta ellos mismos ponen el nombre, y soy fulanito, ¿no? Ah, pues excelente, ¿no? Y eso, creo, bueno, no estamos solo en el tema de las herramientas, pero en Menti, pues que puedan usar las dos cosas, ¿no? Que ustedes tengan presentes a ver, si quieren compartir algo y lo pueden hacer de manera anónima y darles la chance de eso, o si quieren poner el nombre, y depende mucho del trabajo que se esté haciendo, ¿no? Entonces, lo digo porque a veces, digo, a mí en los temas que me toca trabajar, ahora que estoy más en reflexiones éticas y esto, luego se esconden atrás del anonimato y está muy bien, pero colocaron lo que querían colocar, ¿no? Sí, por acá decía Keila un poco eso, ¿no? Que a veces tienen miedo de comentar, opinar y que también las herramientas ayudan a incentivar sin que seas exhibido, ¿no? Sí, pero gracias Diego por el comentario. Y pues sí, también se trata de que nos llevemos recursos. Si sirve, pues el uso del Menti, buenísimo, ¿no? También sirve para cuando es mucha gente. Yo tenía que preparar un poco esto de entre 15 a 50, entonces pues 50 imposible que dialoguemos. El Menti es una gran herramienta para eso pequeñito también que ustedes puedan utilizar, ¿no? Entonces, adelante, si quieren vamos, bueno, no sé si estaba antes Ana, pero Valeria y luego Juana, ¿les parece bien? Hola, yo me quedé muy centrada en los desafíos que estabas planteando, específicamente en el tradicionalismo disciplinario, tanto social como institucional. Y me quedé muy pescada en este punto. Yo no soy abogada, yo soy psicopedagoga. Y me puse a pensar como en estos procesos en el que el ser humano va desarrollando su inteligencia emocional, desde qué punto. Y desde las primeras etapas, los bebés y las bebés son expertos en identificar las emociones de sus cuidadores. Entonces, cómo la sociedad va desensibilizándolos hasta un punto en el que las interacciones sociales llegan a ser
pues difíciles, ¿verdad? O sea, no nada más eso, sino también pues las experiencias que van agarrando en el transcurso de su vida y de su crecimiento. Y esto lo iba como hilando un poco como el desencanto que están presentando las y los estudiantes al ingresar a las escuelas de derecho y cómo esa desensibilización que se va presentando a lo largo de su desempeño académico, de su preparación profesional, los va creando como un desencanto de la misma, de la misma profesión, hasta el punto que con las ideas con las que entraron cambian totalmente por esta misma desensibilización, hasta el punto en el que salen con otras ideas. Entonces, como que yo me quedé muy ganchada con este desafío y ya nada más compartir mi pensamiento sobre ello y ya. Okay. No, lo que yo te quería compartir es cuando, gracias primero, ¿no? Por esa inquietud. Cuando hice la investigación y precisamente hablaba con varios estudiantes, algo que me daba cuenta es que el proceso no es de blanco a negro o de negro a blanco, ¿no? No es que llegan y están encantados y se desencantan y ya, sino que va pasando todo al tiempo. Entonces, por ejemplo, un estudiante muy interesado en temas de derechos humanos, de pronto un profesor muy conservador que él mismo pensaría que no iba a enganchar con él porque era una persona que pensaba muy distinto, resultó ser una persona que él súper admiró con el tiempo, ¿no? Entonces, eso va pasando en cada pedacito del proceso. Y por eso es muy complejo, ¿no? No es un asunto nada más de, estaba muy entusiasmado, entré a la carrera, sino, por ejemplo, puede haber un alumno que entra muy dudoso y diga, híjole, no sé si quiero estudiar esto, o casi que por la tradición familiar, que es muy común que entren por eso, y que con el paso de las experiencias, porque conoció a un compañero, hizo comunidad de estudiantes con él o con ella, se entusiasmó. Entonces, a mí eso lo que me hizo fue como regresarme 2 pasitos a decir, no es tan blanco y negro, ¿no? Sino más a observar con mucho cuidado cada pedacito del proceso y para segmentarlo, ¿no? Y decir, a ver, respecto de la relación con los profesores, pasan todas estas cosas. Respecto de el participar en concursos, simulaciones y competencias, y también, ¿no? Hay emociones no me gustó nada el concurso, ya me voy, y otros encantados y le dedican su vida entera a eso en el futuro, ¿no? Entonces, es así de variable. Y bueno, creo que nos podemos llevar, o al menos la invitación que yo les hago también es como para mirar esa complejidad, ¿no? Dentro de esos procesos. Y sí, pasan muchas cosas y como tú dices, Ana, como al principio nos damos cuenta de las emociones y los alumnos también lo hacen, nada más que lo hacemos de una manera muy inconsciente. Por ejemplo, yo sé si un profesor viene contento y le caigo bien y entonces así voy generando pero muchas veces eso es un proceso inconsciente, ¿no? No es que lo tengan tan manifiesto. También ahí la invitación es a ponerlo en el grupo, ¿no? Bueno, vamos con Valeria, por favor. Ay, gracias, Ana Sofía. No, o sea, yo quería comentar que siento que sentí el taller también como una especie de aire fresco, como en todo este contexto que parece que todo el tiempo nos está exigiendo cosas. O sea, siento lo que comentabas un poco sobre la visión que hay de éxito, como toda esta carga emocional que tiene el estudiantado y también cuando estás ejerciendo la profesión jurídica, que parece que siempre tienes que dar más, que nunca es suficiente y tampoco nunca llegas a alcanzar como ese estándar de éxito que como que manejan. Y o sea, esto es súper complicado y siento que el conectarte con tus emociones y decir, oye, el crecimiento profesional es importante, pero también es importante cómo me estoy sintiendo y que a lo mejor ya no doy más. De ahí que es momento de parar, siento que eso es súper importante porque después te va generando como este síndrome de la impostora, que es súper común y más en mujeres. Incluso es como, pues nunca vas a alcanzar el modelo de éxito que la sociedad te plantea y te exiges y nunca lo logras. Entonces, muchas gracias por esto, la verdad. Ay, no, pues qué gusto que así lo hayas vivido. Hay un videíto que a lo mejor ya han visto de
Brené Brown, que se llama El poder de la vulnerabilidad. Y a mí me gusta mucho porque justo hace la invitación de qué distinto ejercer la profesión sabiéndome vulnerable a precisamente en la demanda de que tengo que ser muy fuerte, ¿no? Es como colocar la vida en otro lugar y abrazar desde esa vulnerabilidad que tengo y desde ese no doy más y desde ese tengo mis límites, poder decir desde aquí ejerzo y no queriendo ser algo que no soy, ¿no? Y que porque nos meten toda esa, en toda esa dinámica, pero bueno, gracias Val, por eso que nos compartes. Y vamos con Juana. Sí, gracias. Bueno, mira, a mí me gusta este taller porque me hace sentir que hay personas que también se preocupan por esta cuestión de que la percepción del derecho y la manera en cómo se enseña el derecho debe cambiar y que no debemos desvincular esta parte de las emociones. Y hay dos aspectos importantes que yo rescato de aquí, de este taller, que al final de cuentas se vinculan mucho. Uno tiene que ver con que el derecho pues es una ciencia social, ¿sí? Y como tal, como ciencia social, tanto sus conceptos y principios, aunque pueden ser muy abstractos, los podemos manejar desde el enfoque de las emociones para darle un sentido, porque en todo caso el derecho está dirigido y se enfoca a las personas, a una mejor convivencia en la sociedad. Entonces, si no somos capaces de comprender qué le pasa a esa persona o cómo impacta en él las normas y en sí todo el derecho, pues es muy difícil que podamos lograr un cambio. Y por otro lado, también con la percepción que se tiene del derecho, tanto en la sociedad como en los estudiantes y nosotros como profesionales del derecho, tenemos una percepción muy dura, muy fría de lo que es el derecho y no es así. Entonces yo creo que es muy importante tomar conciencia de esta parte porque hay que atreverse a soñar, a ver las cosas diferentes, porque solamente así podemos lograr cambios. Hemos tenido muchas reformas en materia jurídica aquí en México y nos damos cuenta que todo el sistema jurídico ahora está atravesado por lo que es los derechos humanos, ¿sí? Y creo que eso es la parte que nos debe de mover, de comprender que el derecho ya tiene otra cara, otra faceta y que debemos de cambiarle esa percepción, ¿no? Que tiene la sociedad y que tenemos nosotros también. Y tenemos que formar a estos nuevos operadores jurídicos con una visión muy diferente. Claro, sí. No, pues muchas gracias. Y coincido completamente. Bueno, sería muy reducir en pocas palabras, pero sí, el derecho no siempre se creó necesariamente para las personas. Los estudios críticos sobre todo hablan de esto, ¿no? Cómo estaba construido para montar sobre él modelos económicos y formas de tenencia de la tierra, otro tipo de cosas. Y entonces nos parece obvio que el derecho es para las personas, pero no necesariamente lo es. Y entonces pensar, por ejemplo, que los derechos humanos es la manera de humanizar el derecho, a veces no es suficiente. Eso fue un poco lo que me sucedió a mí, ¿no? Enseñé derechos humanos un montón de tiempo y luego dije, es que no me alcanza, algo más falta, ¿no? Y bueno, pues llevarnos sobre todo la inquietud de cómo abrir procesos de humanización para el derecho desde lugares distintos, creo que es un poco la síntesis. Qué lindo que te lleves eso, Juana. Les voy a dejar por acá el videito que les dije de Brené Brown. Y sí, Keila tiene la mano también levantada. Adelante. Hola. Bueno, ahorita que estaban hablando sobre el proceso de humanización del derecho y de las emociones y todo esto, me acordé que, bueno, yo hice mi tesis de cine y derecho y usé un artículo de Roberto Chagoyán que habla sobre cómo el mostrar cine a los alumnos abre este proceso de humanización, porque no es lo mismo como que, pues, hablar sobre, explicar algún caso, tipo caso algodonero, Mariana Lima, que verlo en las actuaciones de las personas. Igual, pues no, la verdad no sé si haya películas sobre esos casos, pero parecidos o con estos temas, el ver como que todas las actuaciones, la dirección, ¿cómo se dice? El sonido, la música, abre que los estudiantes puedan entender por qué es importante esto y pues sí, humanizarlos y hacerlos entender
lo importante que es esta rama. Y ya. No, pues excelente, muchísimas gracias, Keila. Sí, sí, creo que tiene un montón de desafíos. Por acá nos ponía también Juan, ¿no? Que solo para la enseñanza y el aprendizaje del derecho, pero también para el campo laboral, y que a veces, dice, veía una noticia del día de ayer que dejaron libres asaltantes del Oxxo por palancas y eso genera emociones negativas. Sí, las emociones están ahí como muy, muy presentes, ¿no? Y entonces... dice también la doctora Lucila Caballero quiere participar. Ah, adelante. No sé, se me fue por un rato el video. Me pareció interesantísimo el curso. Yo considero que se le debería dar a todos los maestros y alumnos para sensibilizarnos, ¿no? Este tema de la sensibilización que hablan mucho en nuestra universidad. A mí me interesó sobremanera cuando vi el tema. En alguna ocasión nos dieron como profesores hace años un tema sobre cuestiones emocionales y yo creí que muchos maestros no iban a participar y curiosamente sí participaron. Entonces, pues sería muy interesante que nos lo replicaran a todos los maestros, porque tiene que ver con, es algo transversal en todo, ¿no? Y creo que esta visión diferente del derecho vinculado con una cuestión ya del impacto emocional y que no somos... Una vez no leí una frase, un maestro nos dijo algo en una conferencia y eso a mí me marcó para la vida como maestra, que nosotros estamos frente al aula no solo con cabezas, con razones, sino que con emociones y que eran seres humanos. Eso me acuerdo que a mí me impactó mucho y me ha llevado en este tema de la docencia con mucho cariño y ver que todo lo que digamos impacta en otro, ¿no? Y de alguna manera nuestro lenguaje, a mí me gusta mucho el tema del lenguaje, por mi materia de la argumentación. Entonces, todo lo que decimos impacta en otro. Entonces, si no somos conscientes de eso, y una palabra, una actitud puede marcar para la vida, ¿no? Para pro o para contra. Y más Claro. vale ya para pro. Gracias. Muy, muy interesante. Gracias a todos. Qué bueno. Aportaciones. Usted principal, pero todos me llevo cosas muy buenas de este curso. Gracias. No, buenísimo, muchas gracias. Sí, pues la responsabilidad que tenemos de estar frente a un grupo, ¿no? Siempre es muy importante. Bueno, pues yo quería solo terminar, ya estamos sobre el tiempo, con esta frase que a mí me encanta y es mi síntesis, ¿no? Cuando yo terminé de estudiar desarrollo humano dije, bueno, no voy a dejar de sentir porque es algo parte de mi experiencia como mujer y como humana, pero sí puedo integrar lo que siento, experimentarlo de maneras diferentes. Entonces, hasta allá la invitación, ¿no? Como las emociones ahí van a estar, pero sí podemos vivirlas, incluso elegirlas o experimentarlas de manera diferente. Y con eso yo cerraría. Y bueno, pues por acá agradecerles y invitarles a que sigamos en contacto. Mi correo es muy facilito, anasofia@iteso.mx, y estoy a sus órdenes y pues muy agradecida de haber tenido este tiempito con ustedes. Y bueno, pues ahí también muy agradecida con el SEAD. No sé si haya algo más que comentar con la parte del SEAD. No, yo creo que pues muchas gracias a todos por asistir. Ahora sí finalizamos el congreso oficialmente y pues muchas gracias por ser parte de esta experiencia. Gracias a ustedes, gracias. Gracias. Pues muchas gracias a todas y a todos. Por acá estoy leyendo sus mensajitos y bueno, pues sigamos en contacto y animarles a vivir las emociones de maneras diferentes. Un abrazo. Igualmente, muchas gracias. Excelente taller, ¿eh? Felicidades, Sofía. Ay, qué bueno que les gustó. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Sofía. Gracias. Que estén muy bien.